Vamos a compartir algunas ideas del encuentro número 5 de nuestra asignatura de ética y responsabilidad social. Primero vamos a hacer un breve paso por algunos de los textos que nos sirven para cerrar algunos de los temas del encuentro anterior, eh, correspondiente a la unidad uno de enfoques éticos, modelos éticos, donde lo que nos interesa es poder, a lo largo del recorrido que hemos hecho hasta aquí, presentar los tres modelos éticos principales que caracterizamos según la bibliografía que nosotros trabajamos. La moral antigua, la ética moderna y la ética de la posmodernidad. Como veíamos en el encuentro anterior, Federico Nietzsche rompe el edificio filosófico de la modernidad y inicia una corriente que es el perspectivismo, en el cual eh, ya perdemos la certeza respecto de la posibilidad de acceder a la verdad. Lo que vale entonces ahora es esa perspectiva de cada individuo y que va a ser una característica fundamental del modelo ético de la posmodernidad, ya que se va a fundar en una ética de tipo relativa. Entonces vamos a continuar con esta idea y presentar básicamente las conceptualizaciones que hacen dos autores, Bátimo y Lipovetsky, que refuercen esta idea y de alguna manera contemporáneamente a nosotros nos permiten tener una caracterización más clara del modelo ético de la posmodernidad. Así como con el texto de Guariglia y Vidiella, eh, observábamos como característica distintiva de la modernidad la idea de el individuo que autorreflexiona. En la posmodernidad, la característica principal que va a destacar, en este caso, Gianni Bátimo, sobre este periodo histórico, es que se rompe la idea de un discurso unitario sobre la historia. Em, Su tesis es que en la sociedad posmoderna los medios de comunicación tienen un rol dominante, la complejizan a la sociedad, la hacen más caótica, y en dicho caos para él existe una esperanza emancipadora. Acá coincide con Nietzsche, porque para él este auge de las perspectivas individuales, este estallido de los metarrelatos, a lo que nos vamos a referir ahora, de la modernidad, lo que han hecho es, lejos de perjudicarnos, nos han liberado, porque nos hemos desprendido de esas ideas metafísicas, de esta pesadumbre metafísica, según Nietzsche, en la cual estábamos dormitando en torno a, debido a la existencia de relatos prefabricados que de alguna manera nos ordenaban nuestra vida, ¿no? Nos hemos liberado de esto con la caída de esos metarrelatos, principalmente la crisis del proyecto comunista y las crisis del proyecto liberal, como vamos a analizar más adelante. Pero ¿qué es esto de lo que a qué se refiere esta tesis de Bátimo? Básicamente lo que él identifica es que en la modernidad lo que existía era un discurso sobre la historia ordenada en función de imágenes eh, seleccionadas por grupos de interés que justamente eran quienes dominaban el poder de formular e imponer esos discursos, que representaba un recorte enorme. En realidad tenía que ver con un recorte de los acontecimientos más relevantes, en palabras de Bátimo, de las clases dominantes que históricamente producen culturalmente un relato de su propia historia. La posmodernidad se caracteriza por romper esto, por darnos cuenta de que en realidad ante lo que estamos, al momento de percibir las grandes fechas históricas, las imágenes de nuestros próceres o de los acontecimientos nacionales, lo que estamos recibiendo es un discurso elaborado con una intencionalidad, obviamente, ¿no? Pero que en realidad no es la historia. En realidad hay múltiples historias. Hay múltiples historias y la mayoría de ellas obviamente no se conocen. ¿M? Lo interesante que nos va a plantear Bátimo es que
esto es algo característico de nuestra época y que obviamente se relaciona con esta idea de una ética y una moral relativa, ¿no? Relativa a los individuos y a sus propios intereses y proyectos, que en este contexto histórico se hace muy evidente. Y lo que conlleva esta crisis de un relato único de la historia es también el sentido que las clases dominantes muchas veces le dan a la historia que construyen, ¿no? Nosotros durante muchos años recibimos un relato de la historia basada básicamente en la idea occidental y el modelo de el varón europeo, básicamente, ¿no? Y por fuera de los países centrales, en este caso, el centro de Europa, se encontraban los países en desarrollo, las periferias, que de alguna manera recibíamos un relato de la historia en el cual se nos asignaba un rol y un propósito. Esta idea de, por ejemplo, países en desarrollo, esta idea de progreso tan fuerte, tan fuertemente arraigado durante la modernidad. Lo que nos hace pensar, Bátimo, es que con la crisis, digamos, de esta idea de una historia única, se habilita una crítica muy profunda a la idea de un progreso lineal en la historia, ¿m? Y a la idea de progreso mismo. ¿M? Porque al no haber una historia única, entonces el sentido con el cual esa historia en principio fue formulada también se pierde, ¿no? Entonces lo que nos queda son un conjunto de, en definitiva, de relatos, ¿sí? En el cual nosotros mismos construimos un discurso sobre nuestra historia y que desde el punto de vista de Bátimo, y comparte esto con Nietzsche, nos da una gran oportunidad de emanciparnos, porque nos liberamos de esos metarrelatos de la historia que se construyeron, ¿no? Donde hay proyectos antagónicos en los cuales uno se enrola, y que en realidad ambos proyectos han fracasado, ¿no? Han fracasado o han entrado en una crisis en la cual aparecen otras perspectivas sobre la historia y por ende aparece una ética y se abona una ética, en este caso, relativa. Nos queda la pregunta de si nos queda cómodo, si nos resulta cómodo vivir en una sociedad donde ya no hay una historia única que comprar, donde ya no hay un relato de lo que debemos hacer, por ejemplo, como sociedad, y queda, bueno, la discusión respecto de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Esta gran interrogante que nos plantea la posmodernidad y que es tan característico de nuestra época. Lipovetsky, el texto que tienen, también es un texto corto, va a avanzar en esto y básicamente lo que nos va a hacer es nos va a caracterizar los tres modelos, básicamente, ¿no? Y de lo que nos va a hablar es de un costado positivo que tiene este momento de nuestra sociedad. Él observa, él observa a lo largo del siglo XX eh, una humanidad decadente, ¿no? Porque observa, bueno, el desastre bélico más importante de nuestra historia, la Gran Guerra, conocida como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde fallecieron y fueron asesinados millones de personas. Ve el emergente del terrorismo, ve las escenas de violencia que es contra las minorías, ve los procesos de segregación en las grandes ciudades, el enguetamiento, los problemas que genera la especulación financiera y el grado de desarrollo del capitalismo en este momento. Bueno, ve todo eso, ¿no? Como un aspecto decadente de nuestra existencia, pero también ve por otra parte emergentes de nuestra sociedad en la cual aparece una fuerte reivindicación de, el colectivo de las mujeres, por ejemplo, por el derecho al voto y luego por numerosos derechos individuales. Ve por otro lado el ecologismo y las reivindicaciones de los derechos de la tierra como algo también un emergente muy importante. Ve el respeto y las reivindicaciones por la relación que nosotros entablamos con los animales, ¿no? El animalismo. Ve también el replanteo que se hacen las empresas al momento de ir por modelos de negocio que se corresponden con lo que nosotros vamos a luego analizar en profundidad como la responsabilidad social empresaria. Y dice,
ojo, no todo es negativo en este contexto de la posmodernidad. Este, él lo define como este hiperindividualismo típico del momento de la posmodernidad, tiene un costado que glorifica tanto al individuo y a sus intereses, ¿no? Nos hemos vuelto tan individualistas en este contexto de nuestra historia que también nos sensibilizamos por lo que le pasa a otros individuos. Hay como una vuelta, ¿no? Donde eh, podemos decir que nos volvimos tan individualistas y egoístas que de pronto nos volvemos sensibles sobre los avasallamientos que se producen contra otros individuos semejantes. Entonces dice guarda porque en este contexto lo que tenemos que hacer para él, y nos propone una ética determinada, es aprovechar este contexto en el cual nos hemos liberado de los metarrelatos, acá continúa con la línea de Bátimo, que nos propuso la modernidad en nombre de una serie de imperativos hiperbólicos, dice él, o sea, que están por encima de los hombres, que son entidades que están por encima de los hombres y de las mujeres. Nos hemos liberado de esas grandes ideas por las cuales mucha gente eh, murió y mató, ¿no? La ética de la modernidad es una ética que nos propone utopías por las cuales la gente mató y murió. Nos liberamos de esos metarrelatos, dice, y ahora nos hemos quedado solamente con estos individuos, con estas perspectivas individuales, con estos proyectos individuales, pero que nos representan también una gran oportunidad de liberarnos, ¿no? Y de emanciparnos como sociedad. Y él habla de la idea de, así como Kant habla de deber, ¿no? Así como Kant habla de deber, Lipovetsky habla de posdeber, ¿no? En el modelo ético de la posmodernidad también ya no hablamos de verdad, sino hablamos de múltiples verdades o de posverdades, ¿no? La posverdad es la verdad que uno quiere creer en definitiva, ¿no? Muy en sintonía con el planteo de Nietzsche, en el cual lo único que existen son nuestras interpretaciones de la realidad. Así que él nos propone un posdeber, ¿sí? Em, en el cual señala, digamos, algunas características de la época que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto que tienen ciertas políticas neoliberales que han afectado, digamos, el estado de bienestar propio del siglo XX, que afectan, digamos, a este individuo y lo ponen en un escenario donde debe reasumir ciertas obligaciones para con él mismo y para con sus semejantes, pero también habla también de la crisis de ciertas instituciones de la modernidad, como por ejemplo la familia, los sindicatos, los partidos políticos, ¿no? También son instituciones de control social que fueron muy eficaces en la modernidad, pero que en la actualidad resultan críticas, ¿no? Criticadas y en crisis, mejor dicho, porque ya no cumplen con los objetivos que tenían, ¿no? Entonces, en este posdeber que asume el individuo, tenemos que poner el ojo sobre el Estado, sobre el tipo de políticas que se llevan a cabo. Él es crítico del recetario neoliberal, como se lo conoce popularmente. Él también es crítico de los problemas que evidencian las instituciones de control social. Y también es crítico de esta cultura hedonista que es propia de la moral posmoderna, donde lo que buscamos es nuestro placer permanente, ¿no? La satisfacción de nuestro ego. Em, pero insisto con esto, él en este hiperindividualismo percibe a un individuo capaz de sensibilizarse por lo que le sucede a sus semejantes, ¿no? Y entonces él lo que plantea en este individualismo coexiste, dice, un costado empático y responsable y un costado irresponsable, que lo que propone es el sálvese quien pueda, básicamente, ¿no? Esta suerte de liberémonos en un darwinismo social y que cada uno se arregle, ¿no? Aceptemos que nuestras sociedades han conformado estados que no alcanzan para todos, donde no hay para todos. Entonces que se salve quien pueda, ¿no? Dice él,
hagamos del proyecto postmoderno un dispositivo que reduzca lo más que se pueda este comportamiento irresponsable del sálvese quien pueda y que incremente este comportamiento responsable y empático de este individuo que demuestra capacidad de sensibilizarle por lo que sucede, ¿no? Entonces, nos propone básicamente una ética muy pragmática. La ética de Lipovetsky es muy pragmática. Dice, es mejor llevar adelante acciones interesadas, ¿no? Pero capaces de mejorar la suerte de las personas que buenas voluntades incompetentes, ¿no? Em, es una suerte de ética inteligente que lo que propone es un justo medio. O sea, no volvamos al heroísmo de ese sacrificio de la modernidad culposo todavía, con esa reminiscencia religiosa del modelo ético de la antigüedad. Tampoco caigamos en este hiperindividualismo en su faceta irresponsable, ¿no? Busquemos el justo medio aristotélico, ¿no? Busquemos compromisos razonables, busquemos que la gente tenga intereses moderados, ¿no? Que satisfaga sus deseos individuales, ¿no? Pero que también ayude, que también contribuya, por ejemplo, con los grandes problemas que evidencia nuestra sociedad. Y de esta manera propone un recetario que es básicamente evitar Mad Max, ¿no? Mad Max, la famosa película, digamos, donde se presenta una situación de caos y propone una receta. Los invito a ustedes ahora a que lean el texto de Lipovetsky y nos puedan comentar cuáles son esas recetas que nos propone el autor. Para que no se haga tan largo el video, en la siguiente publicación avanzamos con los textos ya directamente de la unidad de la clase 5.